Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es el arquitecto Ángel Payán. Bienvenidos. Esta es nuestra casa. Arquitecto, muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, ¿de en dónde nos encontramos? Nos encontramos en la ciudad de Puerto Cortés, el puerto más importante del país, Honduras. Esta es una vivienda construida en un terreno de 9 metros de frente por 26 metros de fondo. Es una vivienda completamente esbelta que tiene 7 metros de frente por 11 metros de fondo. Está orientada al sur, ¿verdad? Tenemos el este y el sur, entonces toda la incidencia solar es en nuestra fachada principal. Entonces hemos creado ciertos elementos en la parte interior para poder mitigar la incidencia solar y crear un microclima en el interior que no sea tan caluroso, ya que estamos en un clima completamente tropical, sumamente caluroso. Estamos muy cerca del mar, ¿verdad? El mar se encuentra exactamente a 200 metros detrás de nuestra vivienda. Excelente. Sí. La casa se ve muy esbelta. Me gusta que estén separadas las casas, ¿verdad? Que no se tocan. No hay muros que los dividan. Bueno, sí, en este caso sí hay un muro, En ¿verdad? este caso hay un muro, pero es para generar privacidad en lo que es el área de la piscina, ¿verdad? Entonces, si bien es completamente abierto en la parte frontal y el muro se levanta en la parte posterior, que los vecinos también pueden colindarse para poder crear sus áreas de piscinas y áreas de barbacoas. Excelente. En todos nuestros proyectos de las residencias que elaboramos, nosotros siempre elevamos nuestras viviendas 3 escalones. Si podemos apreciar, cada uno de los escalones con 15 centímetros, haciendo 45 centímetros desde el nivel de lo que es nuestra acera, ¿verdad? Entonces estamos prácticamente los 15 centímetros de la acera sobre el nivel de la calle, o sea, 60 centímetros en el nivel de la vivienda. ¿Lo haces para protegerte del agua? Exactamente. Hace mucho tiempo en Honduras, cada 20 años o cada 10 años vienen tormentas tropicales sumamente grandes y los niveles del agua pueden llegar hasta 15 centímetros y hemos vivido que ha llegado hasta 30 centímetros. Entonces, nuestras viviendas y nuestros conceptos de viviendas en Payán Arquitectos siempre van a estar con esta elevación y no van a tener ningún tipo de problema independientemente en el área donde se encuentren. Excelente. Siempre es importante considerar eso, ¿verdad? Sí, A veces construimos muy pegado a la a tierra la tierra. Sí. y no sé si es tan bueno. Nuestros proyectos todos son domóticos, estamos tratando de implementar. Ok, esta es una cerradura inteligente y vamos a ingresar a la vivienda. Aquí podemos apreciar una cascada o un espejo llorón de 7 metros. Si pueden apreciar, y la parte interesante es que se encuentra en nuestra fachada principal y esta fachada principal no presenta ningún tipo de humedad, ya que creamos un vacío por la parte interior para poder que el elemento no cree humedad en la parte frontal. Ok, o sea, tienes doble muro. Tengo un doble muro que me genera una cama de aire en el centro, entonces eso no permite que exista humedad en la fachada principal. ¿Y cómo lo impermeabilizas detrás es un porcelanato, un cerámico? Es un porcelanato cerámico, la pared en la parte interior tiene una pintura plástica, ¿verdad? Entonces eso permite que ya la vivienda tiene 3 años y no hay ningún tipo de humedad. También es sumamente interesante que para poder crear este tipo de muros llorones, nos encontramos con un desplome de la pared, ¿verdad? Para que el agua que cae en la parte superior haga una caída sobre el muro y no tenga ningún tipo de rebote y pueda caer en todo el espacio. Si nosotros hubiésemos creado una pared completamente a plomo, esas gotas de agua no caen en el muro, sino que caerían de forma vertical y Cascada. exactamente, entonces tendría mucha, ¿verdad? Salpicaduras de agua. En este caso no tenemos salpicaduras por ese pequeño desplome que hacemos hacia atrás sobre la ¿De pared. cuántos centímetros es el desplome? Tenemos un desplome del 2%. Entonces lo podemos apreciar en este punto de aquí. Si lo podemos ver, te encuentra más angosto y ya en la parte de arriba vemos cómo se abre. Ya visualmente ingresamos a la vivienda, no lo percibimos, pero ya cuando empezamos a ver estructuralmente, sí lo empezamos a percibir. Muy interesante. Y luego nos recibe aquí la escalera de canto, escalones empotrados y muro de concreto. Así es un muro de concreto aparente con una textura de óxido. Esa textura óxido con el tiempo
se va oxidando más y va creando un elemento muy orgánico en la vivienda, ¿verdad? Entonces es el muro aparente con la textura de óxido que va a ir envejeciendo con la vivienda. Ok. También tenemos un remate visual con lo que son unas gradas de madera de caoba. Es una estructura creada con viga H en el costado, sale con tubo estructural de una por una, vuela 1,20 m con 40 centímetros ya, para poder crear más rigidez, y lo que vuela realmente en el aire es 60-80 centímetros nada más, ¿verdad? Ok, ok, ok. Sí. Y todo queda forrado, ¿verdad? Todo queda forrado en madera de caoba, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente al inicio, nuestra fachada principal está completamente al sur. Entonces, toda nuestra incidencia solar es en este punto, ¿verdad? La fachada va a sufrir asolamiento siempre en la parte frontal y en la parte, en este caso, en el lado izquierdo, que sería nuestra fachada lateral. Entonces, por eso creo este microclima de agua y empiezo a crear estos pequeños microclimas con jardines internos que son los que me generan la frescura en nuestra vivienda, ¿verdad? Excelente. Sí. Y de este lado, De este lado aquí tenemos, la casa es un estilo, se podría decir un estilo contemporáneo, ecléctico, ya que combina la parte de madera, combina el modernismo con un estilo vintage, ¿verdad? Ya vamos a ver un poco el área social, que tenemos elementos vintage, que en este momento podemos ver también un piano, ¿verdad? Que es completamente ecléctico el concepto. Tenemos bastantes esculturas y obras de arte, en este caso son esculturas a base de hilo, no son pintadas, es hilo por hilo. Entonces la vivienda tratamos de que sea bastante orgánica y arte, ¿verdad? Como pudimos apreciar desde el principio. Este es el baño de visita. ¿Qué es lo que me gusta del baño de visitas? Que tenemos remates y texturas en el baño. Podemos ver un texturizado y un acabado en el muro que tenemos en la parte frontal, con un remate de madera de teca en el lavado. Y ese remate de madera de teca es para poder generar un poco más de armonía en el proyecto. Tenemos obras de arte, etcétera, ¿verdad? La casa está pensada con bastante detalle, bastante meticulosa y disrupciones mentales. Si podemos apreciar en el piso también el mosaico, tenemos un mosaico de ajedrez que era también una disrupción mental al momento de entrar a este espacio. Cada uno de los espacios se vive de forma diferente. interesante. Saludos a todos, jóvenes. Me regalaron este sombrero del Colegio de Arquitectos de Honduras. Por eso ven la diferencia. Ok. Muy bien. Y aquí llegamos a la sala comedor. Aquí llegamos a la sala de comedor. La vivienda tiene, como les comenté, comenté que tenía 7 metros, pero realmente son 6 metros de vivienda. Tenía un pequeño error. Son 6 metros de vivienda, uno al costado, dos al otro costado. Entonces, es muy angosta. Es una vivienda esbelta y muy angosta, pero cuando nosotros entramos al espacio, al tener un espacio abierto en todo este sector, se ve bastante amplio, ¿verdad? Entonces entramos con la sala. La sala tiene lámparas decorativas y, como mencioné anteriormente, todo es con sistema domótico, ¿verdad? Yo puedo encender y apagar la vivienda en este caso yo estoy utilizando Horus. Lo puedo hacer mediante Siri, lo puedo hacer mediante Alexa, encender, apagar las luces, prender los aires. Entonces ya estamos tratando de implementar todo el sistema domótico. Voy a apagar, en este caso, la lámpara decorativa del comedor y ya se apagó, ¿verdad? Entonces yo puedo controlar toda mi casa desde el país donde me encuentre. Y ese es el tipo de elementos y comodidades que queremos darle a nuestros clientes. Contamos con el comedor, podemos apreciar una barra. Hemos entendido de que en la comunidad hondureña generalmente todo se hace en torno a la cocina. Entonces, la cocina es un espacio muy importante que se abre al resto de la vivienda, separado únicamente por esta barra. En esta barra es donde se encuentran las reuniones sociales. Alrededor de ella, las personas se encuentran en este espacio, comparten y se integran alrededor de la vivienda, ¿verdad? Si podemos apreciar, no es una cocina típica, no es una cocina, como les comenté también, tenemos un horno, tenemos un microondas no convencional, es un estilo vintage.
más que todo escultórico y decorativo, ya que todo lo que podemos apreciar es para poder obtener una visual más atractiva del espacio acorde a lo que es la playa en este sentido. Excelente. Me gusta que todo sea abierto. Sí, un espacio abierto. Y ahorita vamos a entrar a mi espacio favorito, que es una de mis áreas favoritas, que tendemos a crear por el sistema caluroso que tenemos en nuestra sociedad hondureña, y vamos a pasar a lo que es el espacio de área social. Esta pared, esta puerta o muro cortina fue diseñado específicamente para poder abrirse por completo y poder integrar la vivienda con el espacio social. Órale, buenísimo. Entonces tenemos Cubriste todo. así es, casi todo. La idea es que nos encontremos siempre en el exterior. Entonces tenemos este pequeño, le comenté, o sea, es una casa de 9 metros de frente por 26 de fondo, entonces no podemos tener patio, ¿verdad? Pero no nos dice que no podemos tener algunas piezas de plantas y ornamentos en el resto de nuestra vivienda, que nos hace crear estos pequeños microclimas. Este espacio aquí es completamente abierto, el tema que hace que ingrese la lluvia y sentirnos todavía fuera del terreno, ¿verdad? Entonces, cuando cae la lluvia en este espacio, toda esta área de aquí es espectacular al momento de ver cómo la lluvia cae y empieza a irrigar las plantas que necesitan una especie de riego natural, ¿verdad? Que en este caso tenemos algunos cítricos, ¿verdad? Unos mirtos y unas especies no endémicas de nuestro país, como es un bucida, ¿verdad? Un bucida japonés. Unas buenas orquídeas. Estas orquídeas es muy interesante, ya que las rescatamos de un proyecto y las traímos para aquí, ¿verdad? Entonces son adoptadas. No les digas eso. Sí, entonces tenemos una pequeña piscina que tiene 2.5 metros de ancho por 6.50 de largo, ¿verdad? Interesante. Sí te genera un microclima aquí. Me genera un microclima. Haber cubierto casi todo te da una sensación como de invernadero, pero muy fresco. Así es, así es. La idea es de que se integre el área social con la vivienda. Entonces, al abrir la puerta, integramos desde este espacio, desde el espacio interior hasta el espacio de área social. Entonces, como pueden apreciar, desde el interior estamos ingresando al exterior y ya empezamos a crear estos espacios abiertos con plantas. Aquí estoy mencionando los cítricos y aquí tenemos ya una mandarina que es uno de nuestros frutos preferidos aquí en esta zona tropical. ¿A poco sí? ¿Mandarinas? Sí. Mandarinas, aquí tenemos ya uno de nuestros primeros ejemplares. También esta es nuestra área de bar, falta todavía que nos entreguen todo el mueble de bar. Tenemos aquí una pared verde, que lo interesante de esta pared verde es que tenemos albahaca, hierbabuena y menta para poder generar los tragos y los mojitos y algunas bebidas que se van a poder obtener en esta área social. Muy natural, ese sí es un muro verde. Es un muro verde natural, completamente natural. Te lo andas comiendo. Sí. Bueno, entonces en este espacio podemos apreciar, no tiene cortinas porque la intención es de que desde el área de estudio yo pueda apreciar todo el área verde y estar con el confort del aire acondicionado, que es lo único que se puede vivir en estas zonas sumamente calurosas, y poder apreciar todo el área de área social que tenemos en el espacio. Que da la sensación como de estos patios, no sé, de Alejandría, de Grecia, por la vegetación, por el mármol, por la altura, no sé. Es la idea de crear confort. Es un estilo, no le podría decir único, pero un estilo ecléctico. Sí. Es un estilo único adaptado a la personalidad del cliente, ¿verdad? La lámina es una lámina de policarbonato con un tubo estructural de 2x4. Las personas me podrían decir tubo cerca de la playa, pero todo lo que es la pintura de nuestras estructuras metálicas son pinturas epóxicas con las que pintan los barcos. Entonces tiene una durabilidad de 10 a 20 años y se le está dando el mantenimiento adecuado para que pueda ser no altamente corrosiva. Lo que me gusta de esta pérgola es que nosotros, si podemos apreciar, antes de la construcción de ese muro, tenemos aproximadamente 8 o 9 metros de voladizo en ese sentido, ¿verdad? Que prácticamente es una vía completa
y les anexamos de 6 metros y les anexamos 1,50 m, entonces tenemos, creo que son 7,50 m en el aire, en este punto, y aquí volamos casi los 2 metros en este sentido, entonces para crear una sensación arriesgada. Esta es una área que tal vez las personas no, en nuestro país no aceptan o algunas sugerencias en el tema de que es un espacio para la servidumbre, ¿verdad? Que lo que es el cuarto de lavandería. En este caso a mí me gusta una lavandería completamente simple, con una pileta hecha de granito, ¿verdad? De piedra de granito, es pequeña, con algunos tapices, y es un área muy, muy simple, ¿verdad? Para poder tener en el espacio, y es complementario a la vivienda. Y esta oficina, Esta es una oficina que es donde nace el espacio creativo, y como mencionaba, un estilo vintage, ¿verdad? Tenemos un escritorio rústico, una silla también un poco mediterránea, ¿verdad? O con bastantes elementos decorativos. Tratamos de tener simple el espacio de creación, ¿verdad? Con su lámpara, algunos elementos decorativos que nos recuerdan las 3 religiones más grandes del mundo: una menorá traída desde Israel, una pulsera con la cruz cristiana de olivo de Palestina, de Belén, ¿verdad? Donde nace Jesús, que nos recuerda al cristianismo, y aquí tenemos un elemento también traído desde Israel, lo que es el libro sagrado del Corán, ¿verdad? Ya nos gusta viajar por todo el mundo, entonces tratamos de traer una pieza de cada país, y aquí tenemos la ubicación de nuestro globo terráqueo para ir viendo qué países vamos a ir visitando y tomar ideas culturales de cada una de las regiones. Este mosaico es un mosaico de ajedrez también. faltó el budismo, ¿no? También tenemos sobre el budismo, creo que lo podemos ver en este espacio. Ah, sí, Ahí también. tenemos a Siddhartha, ¿verdad? O el Buda, tenemos algunos elementos africanos. Entonces sí, tratamos de tener de todos los países, universal de todos los países que visitamos. Este es un mosaico de tipo ajedrez, ¿verdad? Que se usa en la masonería, que el mosaico masónico. También eso. Sí, también que es Saludos a todos los masones que ven el canal. un mosaico blanco y negro, ¿verdad? Que es representativo de esta orden. Entonces tratamos de tener de todas las culturas, de todas las religiones más importantes del Todavía mundo. existen los masones. Sí, sí, sí. Aquí en Honduras tenemos una organización de aproximadamente 200 personas. Ok. Son 13 logias a nivel nacional. Y casualmente muy pronto vamos a tener un evento este fin de semana de la reunión de todas las logias de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa. Interesante, ¿verdad? Porque a veces las oficinas están en el interior de la casa, ¿verdad? Como más aparte, pero aquí la sacaste, La ¿verdad? sacamos. La sacamos porque es para poder crear, para poder tener una visual más atractiva de qué es lo que nosotros queremos crear, ya que nuestro fuerte es el paisajismo y el urbanismo, entonces tratamos de integrar las plantas, ¿verdad? Claro, claro. Esta es una casa modelo que prácticamente lo usamos de casa modelo en este sector, ya que cuenta en un espacio mínimo de 9 metros, ¿verdad? De frente, para demostrar a las personas que se puede hacer en un espacio pequeño muchas cosas. Este pasillo que tenemos aquí, que es el pasillo de 2 metros, que es el que abrimos el portón para poder tener las reuniones sociales. Vamos a la parte de arriba. Bien, vamos para arriba, ¿tenés? Sí. Es interesante esta pieza. O sea, realmente la vivienda se crea para ser escultórica. Como siempre, las piezas de arte, ¿verdad? Pero este elemento pudo quedar simplemente abierto para crear una doble altura cúbica. Pero el sistema es tener este pequeño puente para que las personas puedan apreciar desde este punto hacia la cascada, ¿verdad? Entonces está pensado de un sistema escultórico. Tenemos siempre nuestro barandal de vidrio. Y este sistema es algo que los traigo aquí arriba porque me gusta mencionarlo. Esta es una pequeña terraza con un voladizo que es el que les ¿Cómo controla la luz, verdad? Reduce mucho la luz reduce. este tipo de películas. Así es, así es. Entonces tenemos esta pequeña terraza en este elemento que nos encontramos con este voladizo para sostener esta viga en el aire, suspendida en el aire. Es una viga desde la parte posterior que recorre desde sus inicios hasta este punto con una placa metálica. Podemos llegar a tener estos pequeños elementos que en este punto estamos completamente en el aire
volando más de 4 metros, ¿verdad? En este sentido, y aquí estamos volando también casi los 4 metros. Es Sí. importante, viga metálica. Viga metálica con una losa aligerada pequeña recubierta de pastil. Este es un impermeabilizante que me recuerda mucho al Festera. Festera Acryton Pro Shield. Acuérdense que el blanco reduce hasta en un 30% la incidencia de calor. Entonces, los impermeabilizantes color blanco acrílicos son muy buena opción, son económicos. Hay distintas calidades, hay distintos precios. El Festera sería un económico, el Festera Acryton Pro Shield o el Green Shield, que además tiene un porcentaje de reutilización de plásticos para hacer el impermeabilizante. Entonces ayudas al planeta y al mismo tiempo te ayudas a ti mismo porque reduces la energía que utilizas para enfriar tu casa. Acryton Pro Shield o Green Shield o el Festera, dependiendo del presupuesto, tienes una muy buena solución. Todas son garantizadas porque Festera es calidad. Muy bien. Así es, esto es lo que les mencionaba. No sé si podemos obtener una vista desde este espacio. Entonces realmente tenemos un muro o un barandal de vidrio, ¿verdad? Entonces tenemos este espacio escultórico que podemos apreciar la vivienda desde este punto, Se ¿verdad? relaciona. En la parte de la vivienda alta tenemos 3 habitaciones. Vamos a mostrar una habitación. Esta es una habitación que tiene acceso a la terraza. Este es el baño compartido que lo comparte con esta habitación. Y vamos a ver esta habitación que tenemos aquí, que es una habitación pequeña, ¿verdad? Como les mencioné, no es una vivienda grande. Tenemos un pequeño remate visual en la parte exterior que sale este elemento que es para lectura. Un closet, no walking closet, sino que un closet adobado a la pared. Y tenemos cosas que, como le digo, son disrupciones mentales. Es una puerta transparente completamente hacia el baño. Entonces son cosas que no las vemos muy común, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya que el baño es completamente transparente, pues, y volvemos Además a lo que es baja la puerta, ¿verdad? exactamente, es 2 metros. O hasta menos. Sí, sí, menos. Creo que sí, es una puerta de baño, como es de 1,85. 1,85. Sí. Así. Entonces aquí tenemos un baño también con todas las amenidades. Tiene su bañera, ¿verdad? Tiene su bañera, siempre sus elementos de teca, su ducha. Entonces, es para mostrarles, por eso quería mostrarles que en un espacio pequeño de 6 metros de frente podemos crear muchas cosas, ¿verdad? Tiene su ducha, su bañera, su inodoro, su lavamanos. Entonces, en los espacios, si sabemos aprovecharlos, podemos crear grandes cosas. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Son 160 metros cuadrados de construcción. Ah, ok, ok, Sí. ok. Sin contar las cubiertas ligeras, ¿verdad? Sin contar las cubiertas ligeras. Sí. Sí. Pues esta recámara no la veo tan chica, ¿eh? ¿Qué dimensiones tiene? Esta es una cama. 4 metros. Sí, Bueno, king. está un poco más, ¿verdad? Sí, son 2 unipersonales, ¿verdad? Es una cama king, creo que es. Sí, entonces, es un dormitorio que no se ve, al tener las cosas pequeñas y bien adecuadas, no se ve tan chico, ¿verdad? Pero realmente es una habitación pequeña, ¿verdad? Yo la veo mediana grande, fíjate, para que vean que todo en esta vida es subjetivo, joven. Sí, entonces ahí tenemos siempre, la casa, como les comenté, está creada con el Feng Shui y con mucha filosofía. El tema del círculo es muy importante para nosotros, entonces tratamos de crear nuestros proyectos en base a esa filosofía, ¿verdad? Que esté en armonía con el ambiente. Excelente. Y arquitecto, un aproximado de costos de la vivienda de por metro cuadrado puede ser Estamos con unos costos de $1,000 por metro cuadrado de construcción. $1,000. Es lo que hemos Exactamente. estado viendo Sí. aquí en Honduras. Sí, estamos hablando de $140,000 una vivienda de este tipo, ¿verdad? Pero sin terreno. Sin el terreno. ¿El terreno como en cuánto estará más o menos? En esta zona de Puerto Cortés los terrenos son más accesibles que en San Pedro Sula. Andamos alrededor de entre $50 la vara hasta $90 la vara en estos espacios residenciales, ¿verdad? Espacios residenciales significa que están circuitos cerrados con garitas de seguridad, calles pavimentadas, entonces los terrenos andan entre $50 y $90 la vara en estos ¿Cuántos metros sectores. cuadrados tiene la vara? La vara tiene 1,4342 metros cuadrados. Excelente. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Nos pueden contactar por nuestras redes sociales, Payán Arquitectos en Facebook e Instagram. Excelente.
Muchísimas gracias, arquitecto. Vamos a ver alguna de tus obras, alguna otra. Sí, tenemos otras obras que mostrar. Excelente, pues jóvenes, el día de hoy aquí terminamos, pero nos veremos muy pronto para conocer otra obra de Payán Arquitectos. Muchísimas gracias, arquitecto. Un gustazo estar acá con ustedes.